Amigos, muy buenas tardes. Los saluda el doctor Tantaruna en un programa más de Consultando al doctor Tantaruna. Hoy, 6 de febrero del 2019, vamos a absolver las consultas que nos han hecho llegar nuestros seguidores. El primer tema: doctor Tantaruna, tengo problemas para realizar la división y partición de una copropiedad. Lo que sucede es que en una casa viven 6 hermanos. Las hermanas tienen hijos cada uno, 4 hijos menores. La otra tiene 2, también menores. La otra tiene 2 menores varones. En realidad tienen varios hijos y son en total 11. No sé cómo dividir la casa, la cual cada uno de ellos tiene su cuarto. Ayúdeme, soy una viuda jubilada. Desearía una entrevista para conversarle más ampliamente de mi caso. Bien, vamos a absolverle la consulta sobre la división y partición. En primer lugar, para realizar la división y partición, tenemos que establecer que este bien sea válidamente adquirido por los que están en posesión de este bien. Es decir, de repente, por la consulta, presumo que provenga de una sucesión. Es decir, los padres han tenido la casa y los hermanos viven ahí, no han hecho la formalización y ahora cada uno de los hermanos tienen hijos menores. ¿Ok? Y el problema está en cómo dividir esta casa. Bien, partamos del principio. Si es una casa que pertenecía a los padres de los hermanos que viven ahí, tienen que tener necesariamente la sucesión intestada e inscribir esta sucesión intestada en el registro de propiedad con los hijos que son herederos de esos propietarios fallecidos que deben ser los padres. Una vez realizado esto, va a significar que los hermanos, hijos de los padres fallecidos, son los copropietarios de ese inmueble y que cada uno es heredero proporcionalmente en derechos y acciones. Es decir, los 6 hermanos tienen que dividirse ese 100% de los derechos y acciones y a cada uno pues le tocará equivalente a 15.5% aproximadamente. Repito, de los derechos y acciones. Ahora, ¿cómo dividir eso? Para hacer una división y partición válidamente, se tienen que poner de acuerdo todos los hermanos. Pero una división y partición válida y legal significa que tendría que haber 6 departamentos o 6 partes divisibles en forma independiente, para que cada uno de ellos pueda ejercer su derecho real sobre esa parte que le corresponde. Si no es divisible, es decir, resulta imposible dividirlo, la única forma que tienen lamentablemente es convivir poniéndose de acuerdo de cómo van a estar, digamos, el resto de sus días, el resto de su vida, porque formalmente no lo van a poder dividir. Sin embargo, si uno de los hermanos, basta que uno de los hermanos quiera decir, ¿sabe qué? Como esto no se puede dividir, vamos a tener que venderlo. Y el resto de repente no está de acuerdo porque uno vive con 4 hijos, el otro tiene 2 y no le va a convenir. Entonces tiene que acudir al Poder Judicial. El Poder Judicial va a realizar la división y partición válidamente de los derechos y acciones. Como el primer paso fue hacer sucesión, el segundo es división y partición en derechos y acciones. Establecida la cantidad de derechos y acciones, si no se ponen de acuerdo, el juez ordena el remate del bien. ¿Ok? A eso se va a tener que llegar si el bien no resulta divisible válidamente. Cualquier ampliación estamos a su servicio, cuando guste. Regresamos en un momento.